Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Flamenco, soy ingeniero acá en el departamento técnico de Geronci, que es una empresa que ya tiene más de 60 años en el rubro, así que más de uno de ustedes la debe conocer. En esta oportunidad estamos presentando nuestro dosificador pneumático que denominamos RGD 180. Es un dosificador que está hecho en aluminio inyectado y consta de dos carcasas, una que nosotros denominamos de anclaje y otra de registro. Dentro de lo que es la carcasa de registro, tenemos la regulación de la entrada de semilla, en lo que es la boquilla. Esta regulación y este cierre a tope, por ejemplo, nos permite cerrar el ingreso, el paso de la semilla al dosificador, y de esa manera evaluarlo y ver si hay alguna anomalía o ver qué está pasando. O también nos permite limpiar el equipo en caso de ser necesario. Otra regulación, pero de la parte interna, dentro de lo que es la carcasa de registro, tiene que ver con el ingreso de semilla. Liberando la guillotina anterior, tenemos 5 puntos de regulación que le permite ingresar más o menos semilla. Esto va siempre, empieza a jugar, depende si estamos sembrando soja, maíz o un girasol. Está muy vinculado al tamaño de semilla. Que por cierto, el nivel de semilla mínimo que tiene el equipo es muy bajo, lo cual garantizamos que todas las semillas que ingresan al dosificador van a ser plantadas. Por otro lado, tenemos el enrase de semilla. Tenemos un doble enrase, uno superior y otro que es inferior. Son dos piezas que están hechas en acero inoxidable, con lo cual le da una vida útil muy elevada. Entonces, son prácticamente irrompibles, como quien diría. Y el enrase siempre se tiene que hacer cuando uno cambia la placa y pasa de sembrar una semilla a otra semilla. Lo que tiene este sistema es que tiene dos reglas numeradas, entonces uno hace el primer enrase del primer equipo, teniendo en cuenta los valores que van en la regla numerada, y luego los replica en el resto de las líneas. Con lo cual, también eso es una ganancia de tiempo bastante importante, teniendo en cuenta que siempre el tiempo para sembrar apremia, digamos, y es una cuestión más que importante. Aquí hay un videito muy cortito, de unos segunditos solamente, que habla del enrase. Bien, ahí un poco era un video cortito de lo que es un poco la primera prueba para el enrase, que va siempre identificado o teniendo en cuenta los distintos tipos de semillas. Hoy por hoy, con este equipo, podemos sembrar todas las semillas del mercado. Incluso hemos ya lanzado varios equipos para cebolla y distintas hortalizas también, con lo cual lo han dado resultados más que satisfactorios. Entonces, también teniendo en cuenta que las placas y todo lo que es fabricación se hace dentro de la empresa, eso lo hace un equipo que es hoy por hoy muy versátil. Incluso, si bien en esta presentación no está, tenemos la posibilidad de sembrar tanto grueso como fino. Yo antes le hablé
que el equipo estaba compuesto de dos carcasas, una de anclaje, que es la que queda físicamente, digamos, adherida al cuerpo de siembra, y una carcasa de registro. Nosotros cambiando la carcasa de registro por una carcasa de fino, teniendo el chevrón arriba, sin sacar el dosificador, y solamente cambiando, como digo, la tapa, tenemos la posibilidad de pasar de fino a grueso en pocos minutos solamente. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, tenemos, como dije, como las fabricaciones internas, tenemos placa para cada una de las semillas del mercado y placas especiales y a medida, porque siempre nos hemos encontrado con distintas peticiones que nos hace el cliente, entonces se hacen ensayos dentro del banco de pruebas y se hacen placas a medida. Cada una de las placas va con una estrellita expulsora correspondiente que va de 10, 12 y 5 puntas básicamente. Cabe aclarar que estas placas están inyectadas y tienen componente de grafito, lo cual le da alta durabilidad. Le permite también al sello de goma, que ahora vamos a ver a continuación, que quede perfectamente adherido a la placa, y de esta manera se genera el vacío necesario para generar la aspiración. Este es un poco el sello de goma que le hablaba que se quedaba adherido a la placa. Este sello es una cámara de aire donde se va a producir el vacío. Y esto es un poco el corazón del dosificador, ya que, a diferencia de las otras versiones que Geronsi comercializaba, el vacío se genera solamente dentro de la cámara y no en todo el dosificador como veníamos acostumbrados. De esta manera, los requerimientos de vacío son mucho menores. Tenemos registro de un 50% menos que su primo hermano, que es el dosificador neumático Junior. Entonces, ¿esto qué nos implica? Nos implica que con una misma turbina nosotros podemos abastecer hasta 40 líneas, que es un poco lo que comentaba Simón. Pero es gracias a este sello de goma que en la actualidad tenemos registros de una duración aproximada de 3.000 hectáreas, que diría que es el componente que generalmente se puede llegar a reemplazar y no es una pieza para nada costosa. A ver, para que el dosificador neumático accionado mecánicamente pueda ser, se puede incorporar un motor eléctrico, hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, como dijimos, tiene que ver con aspiración, que sea bajo requerimiento, y el torque del equipo. Son dos cuestiones fundamentales, porque si no, no habría motor que dure en el campo. Entonces, como Geronsi, este equipo Geronsi cumple con esos dos requerimientos, es que se le adosa un motorcito, y por eso que Geronsi se alinea con Dick y John como proveedores para todo lo que es la parte eléctrica y electrónica. Entonces, un sensor de lectura de semilla, lo cual nos brinda y nos testea segundo a segundo lo que va pasando a la salida del tubo. Una cuestión importante que quiero destacar es que uno puede comenzar incorporando un dosificador neumático accionado con la transmisión original de la sembradora. Eso es algo importante. El dosificador está pensado para todos los cuerpos del mercado existente. De hecho, Geronsi ha hecho reformas en todas las máquinas que hay en el mercado. Entonces eso es algo también importante e interesante. Y la particularidad de toda esa información que vamos a ir generando se va a ir volcando en una pantalla, que es una pantalla ISOBAS.
poco, lo voy a pasar rápidamente porque lo fue comentando Simón, para hacer un poco una analogía para aquel que no entiende un poco de lo que va lo que es ISOBUS. Hago una analogía con lo que es un puerto USB, conectar un mouse con USB en una computadora argentina o en una computadora que está en la China, lo mismo, tiene que ver con la compatibilidad de datos, independientemente del monitor que el cliente tenga. Voy a ir pasando diferentes cuestiones que habéis dicho Simón, que nos permite ver, por ejemplo, como dijimos, la distinta información en tiempo real, como por ejemplo la simulación, que tiene que ver con el porcentaje de semillas que se entrega de manera individual, que es un dato que nosotros podemos visualizar en la pantalla, las omisiones, es decir, si hay una perforación que, que giró y no llevó semilla, entonces quedó un espacio vacío. Y como así vemos las omisiones, también vemos los múltiples, es decir, eh, pasan dos semillas en un mismo orificio. Es importante destacar que para que esto no pase, ni las omisiones ni los múltiples, es importante el RAS, más importante. Y bueno, otra de las cuestiones que podemos observar es la calidad de siembra, que tiene que ver con el distanciamiento y el espacio entre plantas. Porque una cosa es que la semilla caiga cada tantos segundos, el tema es cómo la plantea también, con qué distanciamiento. Bueno, todos estos datos los podemos ver en la pantalla. Como dije, en tiempo real. Vemos acá una barra que tiene que ver con las cantidades de semilla aplicada por cada surco. Podemos ver, por ejemplo, en este caso acá, que hay una cantidad menor, entonces uno cliqueando en esa barra puede tener información que pasa en ese surco. A lo mejor nos encontramos con que hay poca cantidad de semilla, por eso está planteando mal. A lo mejor tenemos tapada alguna manguera, bueno, podemos hacer inspecciones, pero más seleccionadas, más sin revisar toda la máquina entera, sino yendo un poco más al foco o al quid de la cuestión, digamos. Esto es un poco los monitores que son compatibles con los sensores Diquillón, que son lo que fue mencionando Simón. No me voy a detener mucho en esto. Como bien dijo, hay monitores que requieren liberaciones, otros que no. Lo importante es que para poder utilizar un equipo Geronci IRC, tiene que ser ISOBUS. Eso es algo más que importante. Y bueno, algunas características del motor, que es un motor español, Doga, de 24 volts, que consume hasta 1,2 amperes por surco. Es un dosificador que es muy robusto, ya que tiene una carcasa de aluminio, más que importante. Esto que sea robusto y de la carcasa de aluminio no es un dato menor, porque no nos olvidemos que la máquina está en intemperie, está en el campo, y sabemos cómo son las inclemencias climáticas que nos pueden jugar en contra. Por un lado es sellado para que no entre la lluvia, ni polvillo, ni no haya nada que deteriore el sistema. Y algo muy importante que tiene que ver con el rango de RPM, que está pensado para lo que es Sudamérica, puntualmente te diría que es también pensado para lo que es Argentina. Entonces, el rango de RPM, de pasar de un rango muy bajo a uno máximo de 60 RPM, nos permite estar en el espectro de densidad de semilla que el cliente usualmente maneja. Así como tenemos datos que provienen de los sensores, que tienen que ver con la calidad de siembra y de la semilla, incluso tenemos sensores de fertilizante, también tenemos información del motor, que la vamos a visualizar en la pantalla. Vamos a tener a qué RPM está funcionando, cuál es la temperatura del motor, cuál es el consumo de corriente. Nos va a saltar alarmas en caso de haber alguna falla. Y como bien dice ahí, toda esa información siempre va a estar reflejada
en el monitor. Nosotros concentramos todo en el monitor. El hecho de que sea ISOBUS justamente tiene que ver con eso. No tener un monitor de tractor, un monitor para el motor, un monitor para el sensor de semilla, un monitor para el fertilizante, no. Se concentra toda la información en una misma pantalla. En cuanto al vacío que nosotros necesitamos para semillas, estos son valores muy aproximados, pero tengamos en cuenta que nos estamos moviendo básicamente entre 25, 30 o 40 milibares. Recordando siempre que esto es un sistema de aspiración. Es por eso también que podemos abastecer tantas líneas con una misma turbina. Dicho sea de paso, bueno, las turbinas, como vamos a ver un poco al final, son de fabricación Geronsi. Nosotros tenemos, si se quiere, dos grandes líneas de turbina pensadas hasta 18 líneas y después de 19 a 40 líneas. Esto tiene que ver básicamente con un tema de costos. Entonces, como sabemos que nuestra turbina grande abastece hasta 40 líneas, cuando por ahí nos aparecen máquinas que son de 12 surcos, de 15, de 18, de 20, por ahí preferimos colocarle la turbina que es más chica, sobre todo por un tema de costo, lo cual es una cuestión atractiva para poder realizar la compra y en todo caso la reforma. Aquí, bueno, un poco lo que le comentaba, lo que es la turbina Junior, que es hasta más o menos 18 o 20 líneas, y después lo que es la turbina más grande, que es hasta 40 líneas. En la actualidad, Geronsi fabrica turbinas solamente hidráulicas, ya no comercializa, o de momento no está comercializando turbinas que sean cardánicas. Como ven aquí en pantalla, estos son un poco los rangos de RPM a las que giran. En el caso de lo que son 80 milibares, está pensado más que nada cuando uno quiere sembrar lo que es el maní, más que nada. En ese caso sí, puntualmente para el maní, nosotros, independientemente de que sean pocas líneas, siempre sugerimos que se compre la turbina más grande, por los requerimientos particulares del maní o un garbanzo que sea de alto calibre. Bueno, acá hay un video que dura un minutito, que es un poco una máquina IRC montada en una ERCA, en donde pueden ver un poco rápidamente el funcionamiento y algunas cuestiones de la pantalla.
Eso un poco, a manera un poco de resumen, si se quiere, contemplando un poco lo que les fui comentando, podemos decir que el dosificador Geronsi tiene bajo torque de funcionamiento, un bajo costo de mantenimiento, el cual te diría que casi prácticamente es nulo, un bajo consumo de vacío gracias a ese sello de goma que le permite generar vacío solamente en una parte o en un área determinada. Una cuestión importante es un producto 100% nacional, de fabricación 100% acá en Geronsi, entonces es una cuestión más que interesante. Se adapta a cualquier tipo de sembradora del mercado y no hay necesidad de hacer una reforma al cuerpo, sino que nosotros tenemos pensado un adaptador, que es una planchuela plegada para cada base, para cada cuerpo de siembra. Esa base lo que hace es abulonarse al cuerpo de siembra con 2 tornillitos y después con otros 2 tornillitos adosamos lo que es el dosificador a esa base, entonces queda hermanado el cuerpo con el dosificador sin necesidad de hacer modificaciones en el cuerpo, sin necesidad de modificar las transmisiones. Para terminar, decir que no solo Geronsi es proveedor de dosificadores y turbinas, sino que es también quien puede llegar a realizar la reforma. O sea, la reforma se puede hacer con mecánico de Geronsi o se puede enviar un cuerpo a fábrica, nosotros lo desarrollamos, montamos el dosificador, el caño de bajada, luego mandamos todo el kit para que el cliente lo replique en el resto de las líneas. Así que bueno, con eso ya termino la presentación. Como dije, mi nombre es Sergio Flamenco y pertenezco al Departamento Técnico y Comercial de Geronsi. Muchas gracias, Sergio. Ahí hay unas preguntas en el chat. ¿Con este modelo RG180 se puede sembrar maní? Mira, con este modelo no. Sí, para el maní lo que nosotros tenemos pensado, y diría que usamos casi de manera exclusiva, es el dosificador Junior. O sea, pero con ese equipo no tenemos la posibilidad de incorporar el motor eléctrico, porque ya hay el consumo de aire es mucho mayor y además el torque es mucho más elevado. Pero sí podemos sembrar maní, digamos. Bien, Santi. Hay una pregunta respecto de Daniel Torresi que tiene que ver con que los motores son a 24 volts y los tractores trabajan a 12. ¿Cómo se acopla eso? Bueno, nosotros, bien, es algo que iba a decir, después se me pasé por alto. Geronsi plantea un sistema eléctrico paralelo al del tractor, donde a la turbina le colocamos un alternador que gira con las revoluciones que tiene la turbina y eso abastece a dos baterías. Y con eso alimentamos a todos los dosificadores eléctricos. Bien. Está respondida. Y después tenemos una pregunta también que tiene que ver con la densidad máxima. Que se pregunta si la densidad máxima es de 100.000. Sí, entiendo que debe tener que ver también con la vinculación con la placa y el tipo de cultivo, pero ¿cómo contaros un poquito sobre eso en caso de maíz, por ejemplo? Bueno, todo lo que es densidad siempre está vinculada con 2 cuestiones que tienen que ver, una con la cantidad de perforaciones que tenga la placa, la cantidad de línea, de hilera que tenga la placa, porque nosotros hoy, por ejemplo, tenemos soja con una hilera, tenemos placa de soja con 2 hileras, y por otro lado está vinculado con las RPM que gire el motor y la velocidad de avance. Todo eso se regula y va visualizándolo en la pantalla. En la pantalla va cargando, dice, yo quiero sembrar soja y quiero tirar esta densidad, y eso automáticamente se regula, y gracias a esa información del testeo de la salida de semilla, con la revolución
que gira el motor con la información que uno le carga de la cantidad de perforaciones que tiene la placa, te da la densidad que uno quiere, digamos. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos un montón, fue muy claro y usaste bárbaro el tiempo. Muchas gracias. No, gracias a usted.